Lo que heredamos del voto a la derecha en estos 7 años. El desempleo. De la población económicamente activa, o sea la fuerza laboral, que son aproximadamente 8.5 millones de personas, poco menos de 3 millones de personas tienen empleo adecuado o empleo pleno, o sea tienen contrato, ganan el sueldo básico, puede ser que también estén afiliados o no a la seguridad social. También de esa población económicamente activa, casi 6 millones de personas, en cambio, no tienen empleo pleno, trabajan en condiciones no adecuadas. Aquí está el subempleo, trabajadoras del hogar, jornaleros, ayudantes del jefe de obra, agricultores, etc. Y de esta misma población económicamente activa, el desempleo, en cambio, bordea las 500.000 personas y de ese número, 5 de cada 10 personas desempleadas están entre los 18 y 29 años según el INE. La migración. Más de 300.000 personas han salido de Ecuador de manera irregular los últimos 3 años y donde las remesas de los migrantes ya suman casi 5.000 millones de dólares. Solo en el año 2023 aumentaron un 15% más con respecto al 2022 y viene pasando cada año. Al parecer, es negocio para este tipo de gobiernos de derecha aumentar los millones de dólares que entran al Ecuador por concepto de remesas de los migrantes, pues mientras ellos se perdonan impuestos, los migrantes paran la olla a través de sus envíos, pues les conviene exportar gente mediante la pobreza y la inseguridad, para que a su vez esa gente pobre sin documentos que se van con los coyoteros no pueden ejercer su derecho al voto. La pobreza. Nosotros somos alrededor de 18 millones de ecuatorianos. De cada 100 personas, 26 viven con menos de $3 al día. Eso quiere decir que más de 4.800.000, casi 5 millones de personas viven en el Ecuador con menos de $3 al día. A eso se le llama pobreza. Pero la pobreza extrema es escalofriante. Casi 2 millones de personas sobreviven con poco menos de $1.70 al día. O sea, $50 al mes. Eso es terrorífico. La deuda pública. Hasta el año 2007, la deuda pública era de aproximadamente, según la Contraloría General del Estado, de 14.000 millones de dólares. Al terminar el mandato de 10 años de Rafael Correa, lo deja alrededor de 39.000 millones de dólares. O sea que sube en esos 10 años 25.000 millones. Hoy, 7 años después, ya no tenemos 39.000 millones de deuda pública, sino alrededor de 81.000 millones de dólares. O sea, que desde el 2018, desde que Moreno se entrega a la derecha hasta el periodo final derechista del banquero Lasso, sin contar con los 4.000 millones que le tiene ofrecido de entregar el Fondo Monetario Internacional a Noboa. Palabras más, palabras menos, en 10 años del gobierno progresista de izquierda de Rafael Correa, la deuda pública sube 25.000 millones y en 7 años de gobierno de derecha neoliberal, la deuda pública sube 42.000 millones. Y yo me puedo pasar todo el día justificando ese aumento de los 25.000 millones que tuvo Correa en 10 años, mencionando todas las obras en todas las áreas del Ecuador. Por ejemplo, alrededor de 2 millones de personas salieron de la pobreza. Quedaron más de 3 millones de personas afiliadas a la seguridad social de una población económicamente activa de casi 8 millones de ciudadanos. Se invirtieron más de 13.000 millones de dólares en salud. Se hicieron 21 hospitales nuevos, más de 20.000 médicos nuevos contratados. Se mantuvo, pese a la recesión y crisis económica mundial por la caída del petróleo en los años 2009, 2014, 2015, una economía estable y había circulante. Ecuador se convirtió en el único país que más invirtió en la educación, aumentando las matrículas en más de un 95% y becas entregadas que superan los 19.000. 85.000 millones invertidos en servicios públicos, más de 9.000 millones se invirtieron en infraestructura vial, 2.000 millones de dólares en proyectos agrícolas y de riego, más de 8.000 millones invertidos en seguridad social, 8 hidroeléctricas. La desigualdad bajó del 42 al 24% entre el 10% más rico del país con el 10% más pobre. 1.000 millones de dólares en utilidades de las empresas públicas que estaban quebradas. Acuérdese de Pacifitel, luego CNT, que estaba en quiebra y quedó como la segunda empresa más importante, dejando utilidades de 300, 200 millones de dólares. Ahora ya están en pérdida otra vez, a punto de quebrar. Más de 85.000 personas con capacidades diferentes quedaron con empleo y seguro social.
Hoy, más del 95% de esas personas están en la calle. Casi 3.000 millones de dólares invertidos en la seguridad, polígrafos para mejorar la función de la policía, aumento triplicado de sueldos a policías y militares, creación de la red de cámaras del EQ 911, patrulleros, motos, equipos, construcción de cárceles, creación de cientos de VC y UPC en todo el Ecuador, que nos llevaron a ser el segundo país más seguro de Latinoamérica. Ahora bien, ¿cuántas obras emblemáticas han hecho en estos 7 años de gobierno la derecha de Moreno, Lasso y Noboa? ¿O dónde están los 42.000 millones de dólares más que aumentó la deuda pública desde el 2018 al 2023? ¿Dónde está esa plata invertida? ¿Se la comieron? ¿Se la robaron? Y a pesar de eso, te quiere seguir pidiendo 4.000 millones de dólares más al Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Noboa. En 7 años, alguien que defiende tanto a la derecha, que tal parece que no fueran ecuatorianos, ¿dónde están los hospitales que han construido en estos 7 años? ¿Cuántas unidades educativas hicieron? ¿Cuántos proyectos de generación eléctrica hicieron para evitar los apagones? ¿Cuántos puentes, carreteras más construyeron en estos 7 años? ¿Cuántos impuestos recaudaron a los grandes evasores? Infames derechistas, quiebra país, ¿qué hicieron con toda esa plata? Si sigue gobernando la derecha en los próximos años, Sonne Horner, Jan Topi o cualquiera de esos representantes de la derecha, si ustedes le siguen dando el voto a ellos, acuérdense del tipo de país que le van a dejar a sus hijos, nietos, incluso ustedes mismos, los jóvenes, pues ellos nunca acabarán con la delincuencia y el narcotráfico, porque lo necesitan para ellos justificarse y no hacer nada, porque lo necesitan para seguir endeudando al país, porque lo necesitan para seguir perdonándose ellos mismos sus impuestos. Mientras tanto, ustedes, nosotros, el verdadero pueblo de a pie, tendrá la canasta básica más alta del mundo, servicios básicos altos de pagar, alto costo de los combustibles y donde la salud y la educación por cualquier pretexto te la van a privatizar. De eso estoy plenamente seguro. Piensen bien su voto. Llegó la hora de darle el voto a la izquierda progresista de Correa, que sí hizo obras para este país. Caso contrario, prepárese usted y su familia para ser los próximos migrantes que se irán con coyoteros.